Okay, we'll go ahead and start. Empezaremos ya. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Gracias a nuestros panelistas por estar presentes el día de hoy. Una vez más, esta conversación se hará en español y si quieren traducción en inglés, tienen la opción de abajo en su menú donde dice interpretación. Pueden elegir la opción al inglés. This conversation will be primarily given in Spanish. If you need translation to English, please choose the option under your menu that says interpretation and choose the English option. Quisiera darle el espacio primero a la directora de la Casa de Estudios, de la Casa Hispana de Estudios de la Universidad de Duke, aquí de la Escuela de Divinidad Alma, para que les dé la bienvenida. Gracias, Catherine. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome all. Pues aquí estamos con el primer conferencia ahora del semestre. Pensábamos que íbamos a estar en otras situaciones, pero seguimos mejorando, pero todavía en pandemia, así es que lamentablemente no podemos reunirnos en persona, pero agradecidos por esta oportunidad de poder tener esos espacios. Gracias a la doctora Balmaceda, a los pastores José Luis Villaseñor y al pastor Julio Ramírez que aceptaron nuestra invitación para conversar hoy con nosotros. Son tres personas que tienen mucho conocimiento acerca tanto de la situación política que está experimentando el país, como también en el área de respuesta a nuestras comunidades, especialmente a la comunidad hispano-latina. Así es que bienvenidos a todos. Gracias por asistir. Una vez más, reiterando, bienvenidos a cada uno de ustedes. No sé si los panelistas se quisieran como hacer una introducción breve acerca de verdad su nombre y lo que quieren que la audiencia sepa un poquito de ustedes. Empezaremos, Nina, si quisiera empezar. Buenas tardes, mi nombre es Nina Balmaceda, soy originaria del Perú. Soy, entre comillas, nueva en la escuela, donde tengo el gusto de conocer a Alma y a Catherine y a Brady y a algunos de ustedes. Llegué aquí hace 7 meses y no he visto a nadie en persona excepto en 1 o 2 ocasiones. Mi campo de trabajo es el área de los derechos humanos. En mi patria trabajaba como abogada de derechos humanos y luego aquí viviendo en los Estados Unidos pude terminar mis estudios y me he dedicado desde allí al análisis desde el punto de vista de la ciencia política en diálogo con la teología. Gracias. Pastor José Luis, quisiera presentarse. Claro que sí. Bueno, mi nombre es José Luis Villaseñor. Soy originario de El Salvador y emigré a Estados Unidos realmente la primera vez en el 89 por la razón de la guerra en El Salvador. Eventos trágicos alrededor de mi familia me forzaron a salir cuando tenía 15 años. Pero emigré por segunda vez a los Estados Unidos. Después de emigrar, regresé a El Salvador. Pero emigré por segunda vez, ya esta vez por decisión personal y de familia, a Durham en el 2001 para atender la Escuela de Divinidad de Duke. Me gradué en el 2004 y desde el 2001 hasta el 2021, 20 años, he residido en el área del Triángulo. Actualmente soy el pastor de Fiesta Cristiana, que comenzó como un ministerio de alcance a la comunidad hispana latina en el 2008, pero se estableció como una comunidad de fe, una congregación en el 2010. Y quizá lo último que diría que estoy casado con el amor de mi vida, mi esposa Rocío. Nos conocimos en la iglesia que crecimos en El Salvador, una iglesia muy orientada hacia la justicia social. Nos casamos en El Salvador, emigramos con una hija y ahora tenemos 3, o sea, triplicamos el esfuerzo ya viviendo en Estados Unidos para no quedarnos atrás. Y realmente un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Gusto de verles, gusto de ver a Alma, gracias por la invitación también, y a todos. Gracias, Pastor José Luis. Pastor Julio, quisiera presentarse. Mi nombre es Julio Ramírez y mi familia, bueno, soy el único de mi familia nuclear que está acá en los Estados Unidos que emigró. Y si yo emigré porque quería casarme con una gringa, ya me casé. Así que, pero tengo ya, vine a hacer estudios en el seminario de McCormick en Chicago. No sabía que eso era tan frío, pero ahí pude terminar mi bachillerato en Divinity. Y después pasé a Nueva York, donde trabajé aproximadamente como 5 años. La finalidad o la idea fue trabajar en la comunidad dominicana, que es bien grande en esa zona, pero nunca trabajé con dominicanos. Así que siempre he trabajado con otros grupos étnicos. Estuve trabajando más con puertorriqueños y colombianos y salvadoreños también. Así que después me pidieron acá que para desarrollar una iglesia nueva, y estoy en Durham hace aproximadamente 15 o 16 años. Así que ha sido parte de los cambios que he ido pasando. Gracias, Pastor Julio. Una vez más, muchas gracias a nuestros 3 panelistas por estar aquí, y empezaremos. Como saben ustedes, estamos aquí para hablar acerca de cómo proveer cuidado pastoral en medio de la situación política actual, y más específicamente, ¿verdad?, con el cambio, con las elecciones que hubo en el 2020 y todo lo que esas elecciones trajo, y aún estamos viendo el día de hoy. Entonces quisiera dar el espacio a la doctora Balmaceda para que nos dé un poquito una introducción y un análisis, ¿verdad?, para situarnos en esta situación política. Muchas gracias. Bueno, algo que me gustaría conversar primero, quisiera destacar 3 puntos, ¿no? El primero, que tiene que ver con la situación de la democracia en los Estados Unidos, que es una situación de declive democrático. El segundo punto, que tiene que ver con el sistema electoral en los Estados Unidos, que si no viviéramos aquí yo lo llamaría un sistema caótico, pero como estamos dentro del caos uno como que se acostumbra, ¿verdad? Y en tercer lugar, conversar un poco más específicamente sobre los resultados de las últimas elecciones y qué pasó exactamente, bueno, desde mi modesto punto de vista, en qué situación estamos. Entonces, sobre el primer punto, simplemente destacar que a pesar de que Estados Unidos se llena la boca todo el tiempo, históricamente se ha llenado la boca de ser la gran democracia, como sabemos todos los que vivimos aquí, este país es una democracia bastante limitada. Técnicamente, en ciencia política, nosotros no consideramos a Estados Unidos una democracia, lo consideramos un sistema de república. Ahora, no tiene nada de malo ser una república, de hecho, desde la perspectiva de la república, Estados Unidos en general ha sido un buen ejemplo. Pero es una república democrática, no una democracia. Eso explica por qué a veces, cuando hay elecciones, resulta presidente el que tiene menos votos, que fue el caso de la primera elección del señor Trump, fue el caso de la primera elección del señor Bush, de George Bush II, ¿verdad? En el año 2000. Entonces, por ahí nomás ya hay una inconsistencia entre el discurso oficial de Estados Unidos, dizque promoviendo la democracia alrededor del mundo, cuando hacia adentro realmente no tenemos propiamente dicho un sistema democrático, sino un sistema de república con algunas características democráticas, pero muy, muy mediatizadas por las instituciones. Ahora, no quisiera que me malinterpreten. No estoy diciendo que tener una república sea malo. Lo que estoy diciendo es que hay contradicciones. Una segunda contradicción, por supuesto, que la sabemos muy bien los que hemos venido de América Latina o
si ustedes son hijos de personas que han emigrado de América Latina, quizás sus padres o abuelos les hayan contado de que lo que sucedió el 6 de enero pasado aquí, para los latinoamericanos no es tan extraño. Nosotros venimos de sufrir. Yo soy peruana y creo que mi país ha pasado más tiempo bajo dictadura militar o civil, pero dictadura, que un sistema democrático por el cual hemos sido gobernados por personas legítimamente y limpiamente elegidos mediante el voto. Pero claro, sorprende porque este es Estados Unidos, que siempre se llena la boca de que es una gran democracia. Pero lo que nosotros vimos el 6 de enero pasado, a mí, la verdad, me traía memorias de lo que he visto con mis propios ojos o he estudiado en los países vecinos y que quizás no les sorprenda a muchos. Fueron actos contra la voluntad popular, apoyados muchas veces por Estados Unidos. Sea el 11 de septiembre de 1973, Estados Unidos apoyando la caída del gobierno de Allende, o en Guatemala haciendo caer a Arbenz, o bueno, la verdad es que para qué invertir mucho tiempo porque la lista es muy, muy larga. Y cuando los que han llegado al gobierno por la fuerza estaban en el gobierno, en particular durante la Guerra Fría, bueno, esas personas eran aliados de los Estados Unidos en su gran mayoría. No siempre, no en todos los casos, pero el patrón obviamente lo indicaba. Estoy pensando en los países de mis hermanos aquí, Trujillo, República Dominicana, bueno, tantos otros en El Salvador, en fin. Entonces, por allí hay muchas más contradicciones entre este discurso oficial, que yo a veces quisiera llamarlo mito, de la gran democracia norteamericana o estadounidense, versus la verdadera realidad, que deja mucho que desear. Nuestra democracia, nuestra república democrática tan incompleta en los Estados Unidos. Pero por supuesto, entre el momento en que Estados Unidos se formó y lo que llamamos, ¿no?, los founding fathers, los fundadores de la patria, hicieron algo genial. Entregaron un documento o un conjunto de documentos, incluyendo la Declaración de Independencia, la Constitución, que hasta ahora rige los Estados Unidos con sus muchos 27 reformas o 27 enmiendas, por supuesto, cambiada, pero los principios continúan siendo los mismos. Y eso, por supuesto, le da a Estados Unidos un excelente primer paso para fundar una república democrática. Lo segundo que hasta ahora había más o menos ayudado era el sistema de dos partidos, que ha dado, hay que reconocerlo, si bien hay mucha insatisfacción en este momento, históricamente la mirada larga nos muestra que tener dos partidos ayudó mucho a Estados Unidos a tener estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando un partido pierde las elecciones, estarán muy molestos y rabiosos, o tristes y llorando, bueno, según cada quien su temperamento, pero el punto es que 4 años después siempre puede volver a ganar. Y no solamente eso, sino que además el sistema de tener elecciones del Congreso cada 2 años, de renovación por tercios, no renovando todo el Congreso, pero sí, bueno, perdónenme para ser completamente clara, toda la Casa de Diputados, o llamamos en Estados Unidos la Casa de Representantes, sí puede ser variada. Lo que pasa es que hay una gran tendencia a la reelección por múltiples razones que podemos responder más adelante, que podemos explicar luego, y el Senado sí en renovación por tercios. Entonces, no solamente existe esta esperanza de que si perdemos las elecciones presidenciales hoy, no importa porque en 4 años podemos ganar, sino también que en 2 años es muy posible, para bien o para mal, que el Congreso cambie, porque las elecciones ya van, las elecciones del legislativo están separadas de las elecciones presidenciales, ¿no? Y como recordarán, 2 años apenas después de la alegría, bueno, para mí fue una alegría, quizás no para ustedes, pero para mí fue una gran alegría de ver la elección del presidente Obama. En 2 años apenas el Congreso varió completamente y el partido opositor ganó el legislativo, ¿no? Entonces, este juego de 2 partidos
en general ha servido para contribuir a la estabilidad democrática. Es decir, que el partido que pierde no cuestiona las elecciones, porque sabe que en 2 años o en 4 años va a volver al poder. Estamos en un contexto de una erosión de esta confianza por distintos motivos, incluyendo, pero no solamente, incluyendo, sin duda, el discurso tan nefasto, describiría yo, el discurso del presidente Trump por 5 años, ¿no? 1 año en la campaña y luego los 4 años de gobierno. El fortalecimiento de los grupos radicales de derecha, incluyendo a los neonazis, incluyendo a los supremacistas blancos, pero no solamente, es decir, tenemos que reconocer esos factores, pero no podemos reducir el fenómeno solamente a esos factores, ¿verdad? Hay una gran falta de satisfacción con el proceso democrático en los Estados Unidos. Okay. Tengo mucho más que decir sobre eso, pero el tiempo se me va, así que voy a pasar al segundo punto que tengo. En cuanto a el sistema electoral en los Estados Unidos, si viviéramos fuera de los Estados Unidos, creo que sería más fácil para todos y todas darnos cuenta que es un sistema muy caótico. Parte de la razón de este caos tiene que ver con la Constitución norteamericana, que establece no solamente una república con características democráticas, sino además una república federalista, es decir, donde los estados determinan muchas cosas y el gobierno central en Washington, D.C. tiene mucho poder, pero no tanto poder. Entonces, por ejemplo, en el tema de las elecciones, ese no es un tema para que lo decida el gobierno central, sino cada uno de los estados. 50 estados, 50 sistemas electorales. Y esto es lo que nos hace percibir entonces, y que genera, creo yo, mucha desconfianza en un contexto de insatisfacción con el sistema que mal llamamos sistema democrático, que deberíamos llamar el sistema de república democrática, y la crisis económica y la gran disparidad entre ricos y pobres, la tremenda inigualdad, estoy hablando bien el español, inequidad o desigualdad, ahí está, la tremenda desigualdad que vivimos en términos sociales por nuestro origen o nuestro ancestry, ¿no? De dónde venimos. Y a todo esto, encima tenemos sistemas electorales muy antiguos, obsoletos y diferentes de estado a estado. Entonces, por supuesto, no les sorprenda que cuando el presidente o algún líder político dice no se puede confiar en estas elecciones, eso va a resonar con muchos porque lo cierto es que hay muchísimas normas y estas normas no están estandarizadas a nivel nacional. Ahora, yo les digo, la Constitución de Estados Unidos es muy buena, muy, muy buena, pero fue una Constitución dada para el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Y si bien Estados Unidos siempre fue un país bastante heterogéneo, de gran diversidad, nunca ha sido tan diverso como lo es ahora, y ni tan grande ni tan poblado como ahora. Entonces, yo me animaría a decir, ¿por qué no empezar a pensar y orar por una reforma electoral que nos dé un estándar nacional para que esto genere más confianza en el sistema electoral? Y rápidamente voy a mi último punto, que es, ¿qué pasó exactamente? Bueno, no tan exactamente, pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuál es mi análisis del último proceso electoral? Fíjense, en un sistema donde hay gran insatisfacción con la democracia, en un sistema donde no hay leyes electorales estándar para todo el país, en un sistema que encima hemos tenido 5 años de discursos que alimentan la división, que alimentan el odio, que alimentan el racismo, y encima la pandemia, que a todos nos ha golpeado tan duro, pero por supuesto que ha golpeado más duro a los que menos tienen, que ha golpeado más duro a los que sufren exclusión y más discriminación. En todo este contexto, casi ha sido una tormenta perfecta.
Cuando los resultados electorales terminan siendo muy cercanos, lo que llamamos a contested election, ¿no? A contested electoral result, los resultados son muy cercanos, especialmente en términos de votos electorales o de votos humanos, que no son lo mismo. Entonces nos ponemos en esta situación de riesgo en que si un partido está insatisfecho y encima tiene líderes como los que tienen lamentablemente en este momento el Partido Republicano, nos podemos encontrar con esta situación en que el partido, en vez de decir, bueno, en 2 años podemos ganar, en 4 años obtenemos nuevamente la presidencia, lo que terminamos es con este cuestionamiento del resultado electoral que típicamente en Estados Unidos, cuando la elección ha sido muy cercana, termina ante las cortes. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2000. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero otros son más como yo, entonces seguramente se acuerdan lo que ocurrió en el año 2000. La elección fue muy, muy cercana. Los resultados, de hecho, en términos de votos, el señor Al Gore, con el Partido Demócrata, tenía notablemente más votos que el señor Bush, pero en términos de votos electorales de estados, ahí estaban sí muy cerquita, ¿no? Y eventualmente la Corte de Florida, bueno, le dio la victoria a Bush, fueron a la Corte Suprema dijo sí es lo que dice la Corte de Florida y bueno, se decidió y ya. Tomó meses, pero se decidió pacíficamente, con respeto a lo que los jueces dijeran. Esta última elección no fue una elección, a contested election desde esa perspectiva, en que los números les daban que podía ser cualquiera de los dos. A mí me sorprendió, la verdad, que el presidente anterior tuviera tantísimos votos, sí les confieso. Yo esperaba una victoria mucho más avasalladora del señor Biden. Pero cuando uno mira los números, la victoria fue contundente. No es un resultado electoral así ajustado. Les doy los números. Hablemos primero de los votos electorales, porque en Estados Unidos los votos de los seres humanos no deciden, ¿no es cierto? Deciden los estados. Es quién gana estado por estado. Entonces, en las últimas elecciones, el señor Biden obtuvo 306 votos electorales, lo cual es una victoria notable. El señor Trump obtuvo 232 votos. 232 versus 306, nada que discutirse. No fue una elección así ajustada como la de Bush con Al Gore. Pero ahora veámoslos en términos de gente, que es lo que a nosotros más nos interesa siempre, ¿verdad? El voto popular. Yo sé, en Estados Unidos las elecciones presidenciales no se deciden con el voto popular, pero tienen que ser importantes para algo, y el voto popular es importante para pensar en la legitimación popular del presidente. Y en este caso, el señor Biden obtuvo más de 81 millones de votos. El resultado, como seguramente ustedes están al tanto, más alto en la historia de Estados Unidos que algún presidente haya sacado. Más de 81, les doy el número exacto si lo quieren anotar, 81 millones 9.467 votos. El señor Trump obtuvo nada menos, como les digo, a mí me sorprendió qué alto que fue, 74.111.419 votos humanos. Vamos a tomar solamente el número grande, ¿verdad? 81 millones versus 74 millones. Nuevamente, es una diferencia clara. Si lo vemos en porcentajes, se ve mucho más claro. El señor Biden obtuvo 51% de los votos. El señor Trump, 46% de los votos. Cuando alguien tiene 51%, no hay nada que hacer. 50% más un voto es mayoría. El señor Biden logró mucho más que 50% más un voto. Él ganó 51% de los votos. Es más, en este país ni siquiera uno tiene que ganar más votos humanos. Como saben, aún con los votos, aún el que gana con menos votos, uno puede ganar teniendo la menor cantidad de votos, es lo que estoy tratando de decir. Pero aún así es importante reconocer esto. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Que aún los números siendo tan claros en términos de votos humanos, en términos de porcentaje, en términos de votos electorales de estados, ¿qué ocurrió? Y esto es lo más preocupante, y con esto me callo para escuchar a mis hermanos. Estamos en un contexto en que una voz autocrática, no democrática, una voz autocrática, es decir, una voz que fuerza la concentración de poder, apoyado por un partido. Obviamente reconocemos que el Partido Republicano también está dividido, no es que todos los republicanos piensen así, pero lamentablemente no pocos en el Partido Republicano actualmente apoyaron a ese liderazgo autocrático. Y el liderazgo autocrático, por definición, es opuesto a lo democrático. Pero yo también les quisiera presentar una tesis que yo diría que incluso el liderazgo autocrático es no solamente opuesto al valor democrático, no me refiero al Partido Democrático, obviamente en este caso está opuesto, pero me refiero al valor democrático, pero que también se opone a los valores fundamentales de la República. Y por lo tanto uno debiera poder decir que una voz y un liderazgo autocrático como el del señor Trump no solamente se opone a los valores del Partido Democrático, del Partido Demócrata, sino también a los valores del Partido Republicano. En fin, en este contexto, ¿cómo vemos a los latinos, latinas, hispanos e hispanas? Bueno, dependiendo de qué estado estemos hablando, varían los resultados, pero es un hecho que gruesamente, un poquito menos que 2/3 de nuestra gente, latinos, latinas, hispanos, hispanas, apoyaron al señor Biden y el Partido Demócrata. Pero 1/3 y un poquito más, y nuevamente va a variar según el estado que estemos mirando, pero es un hecho, los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos y los que tienen derecho al voto, los hispanos y hispanas, los que pueden votar, 1/3 de ellos votó por el señor Trump. Y esto me crea grandes interrogantes. Y espero que en algo los pastores nos puedan ilustrar y alumbrar, y también que lo podamos discutir en el tiempo de preguntas y respuestas, sin pretender que necesariamente tenemos todos que estar de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Balmaceda por ese resumen tan completo y ese análisis tan completo de lo que hemos estado pasando. Entonces, ¿verdad? Yendo de lo que ella acababa de explicar, estamos hablando entonces de un sistema, como decía ella, donde se viven con gran insatisfacción, ¿verdad? Y en los últimos años, cómo se ha sido expuesto de muchas maneras a discursos que alimentan la división. Y todo esto, ¿verdad? Pasando en el contexto, como decía la doctora, de una pandemia global. Entonces, hablamos de tiempos políticos donde hay mucha tensión, mucha incertidumbre, y esta incertidumbre va a afectar, obviamente, el bienestar de las congregaciones, va a afectar el bienestar emocional, financiero, físico, etcétera. Entonces, la pregunta que tenía para los panelistas es, ¿cómo se ha tenido en este contexto, ¿verdad? En esta época, cómo se ha tenido que proveer cuidado pastoral en cada una de sus realidades, ¿verdad? Y tal vez de qué manera ha sido distinta de que otras épocas, porque de muchas maneras estamos en una época sin precedentes, ¿no? Entonces, ¿cómo han experimentado ustedes, cuál ha sido su experiencia de proveer cuidado pastoral en este momento? Pastor José Luis, quisiera contestar primero. ¿No le escuchamos? Perdón, hoy sí. Bueno, realmente viendo gracias, doctora, por este análisis también, muy enriquecedor y muy acertado. En cuanto a lo que tiene que ver con el ambiente que se vive, particularmente en la comunidad, en las comunidades hispanas latinas, las preguntas en cuanto al cuidado congregacional es tanto el ámbito al que normalmente tenemos que responder, que esto simplemente profundiza la crisis, ¿no? Porque ya de por sí hay una crisis.
Y creo yo que una de las cosas que quizás iniciando la respuesta, lo primero que me viene a la mente es que hay una tendencia en nuestros contextos muchas veces de querer evitar mezclar lo político y lo espiritual. Creo que hay una resistencia de manera general cuando uno habla. Digamos, estamos hablando de comunidades de un espectro muy amplio, ¿no? Con trasfondos muy diversos, y esa tensión está presente. Yo diría que una de las maneras pastorales que hemos podido responder en nuestro contexto, en fiesta específicamente, es crear la libertad para poder hablar sin tener temor. Porque realmente creo yo que y esto es algo que lo escuché de algunos miembros que sentían que en la casa no podían hablar de política, que era un tabú, pero sentía que la iglesia proveía un respirar para poder hablarlo, porque la iglesia estaba abordando estos temas de una manera abierta. Estábamos haciendo movilización de campaña de votación, por ejemplo. Estábamos haciendo partnerships para que la gente pues se educara. Estábamos hablando desde el púlpito, orando por lo que está pasando. Y la gente al ver esto sentía que también en espacios íntimos de la congregación, en el cuidado congregacional, en la reunión del staff, en otros espacios, podían hablar sin tener ese temor. Y yo creo que eso es muy importante porque parece poco, pero a veces eso causa una carga más a la gente, ¿no? Que se sienten en sí mismos, en sus propios hogares divididos. Entonces, porque la verdad, como ya se escuchó muy bien, el voto de latino no es homogéneo. Entonces, hay mucha diversidad. Entonces, lo que queremos crear como parte de una respuesta es que la iglesia sí somos una identidad donde lo político importa y que queremos hablarlo no partidariamente, pero manteniendo frente a una agenda de justicia, una agenda de mejora, de bienestar, y que sí preocupa cuando los constituyentes que tienen el derecho a votar votan en contra de sus propios intereses. Entonces, yo creo que esa es una de las respuestas que hemos podido dar. La otra cuestión es y esto es delicado. Por un lado está que no queremos abordar lo que está pasando proféticamente. Por el otro lado, tenemos que cuidar las emociones de nuestra comunidad hispana latina, porque muchas veces ponemos sobre nuestra comunidad cargas que no son su responsabilidad. Por ejemplo, los latinos no fueron los que invadieron el Capitolio el 6 de enero, ¿no? En su mayoría. Son raíces históricamente que vienen de la supremacía blanca. Entonces, tenemos que tener cuidado a veces también de cómo nuestra comunidad está procesando esto, porque yo lo pude ver eso con mi hijo, a mi hijo menor de 15 años. Él estaba como súper tensionado con todo lo que estaba pasando. Entonces, llega un momento en que uno, por querer educar a su comunidad, ¿no? Puede olvidar también toda la parte de ser congregación, de que son niños, de que son jóvenes, y solo mantenerse en lo político y no cuidar sus emociones. O sea, eso es una cuestión muy importante. Yo me recuerdo muy bien de cara a las elecciones del 2016. Esto fue en otro tiempo. Mucho después, unos meses después, estaban habiendo, pues, todavía después de las elecciones, como resultado, cuestiones pasando en la comunidad, y los jóvenes tenían una salida a bowling, a boliche, pero estaba pasando algo en la comunidad. No recuerdo exactamente el evento, pero algo de estas de repercusiones. Y nos reunimos algunos adultos para determinar si se cancelaba el boliche, porque se veía feo que fueran boliche mientras estábamos teniendo este otro evento político. Pero la decisión del equipo fue no. Nuestros jóvenes necesitan normalidad en medio de todo esto, porque yo creo que también eso es, o sea, que es como un balance. Sí hay que educar, mover el voto, concientizar, pero también proteger a nuestra comunidad de no cargarlos, porque nuestra comunidad ya está cargando muchas
muchas de estas emociones de una manera pesada. Entonces, es como no convertir los cultos en meetings políticos, por ejemplo. O sea, que vamos a adorar a un Dios que es mayor que Trump y que Biden y que todas estas instituciones, y que también ese es el mensaje que se está recibiendo. Entonces, yo creo que eso es también parte del cuidado pastoral. Puedo detenerme ahí, Catherine, si quieres, y regresar a la otra pregunta o continuar. Tú me dices cómo quieres el formato. Sí, podemos parar ahí, pastor, y yo creo, ha dicho tantas cosas que sí, volvemos definitivamente a preguntar un poquito más de lo que usted estaba hablando. Sí, Paro ahí por entonces, ahora, entonces. sí, Claro que sí. gracias. Pastor Julio, quisiera usted responder a la pregunta, ¿verdad?, de cómo se ha tenido en su contexto de usted en la iglesia, Emanuel, se ha tenido que proveer el cuidado pastoral en esta época. Ya, sí. En nuestra comunidad, como todos sabemos, de una manera u otra estaba siempre bajo mucho estrés durante el gobierno de Trump y estaba muy esperanzada en estas elecciones de que Biden fuera el nuevo presidente. Pero una de las cosas en las conversaciones que tuvimos dentro de la iglesia, algo que uno de ellos dijo, pero ya este país se parece al nuestro. Es decir, ya están sucediendo las mismas cosas que han sucedido en nuestros países, invadiendo el Capitolio, de que los que no se sienten conformes no respetan sus propias normas. Así que eso también crea, en cierto sentido, cierta ansiedad que tuvimos que empezar a manejar también. El ayudar a la gente a entender que había posibilidad, que sí era peligroso lo que estaba sucediendo, pero que habían algunos canales legales que se estaban viendo que iban a funcionar. Pero los peligros están ahí. Es decir, cómo ayudamos a la congregación a manejar la manera en que Estados Unidos se está radicalizando. Si vemos un extremo, que los republicanos se han ido al extremo en una gran proporción. Es decir, es un partido que está dividido, pero se ha visto manejado por el extremo de la extrema derecha. Y todo eso influye en el ambiente donde la gente está trabajando, porque la gente recibe de su patrón o de la gente a quienes le da servicio los efectos de eso. El maltrato, recibe ¿cómo se llama? El abuso verbal de la gente que recibe el mensaje de Trump y lo convierte en alma de lanza. Y todo eso también ellos los traen a la iglesia. La iglesia es como lo hemos trabajado en función de que la gente pueda expresarse, que pueda decir lo que siente, las heridas que se está produciendo a través de esta situación de un lenguaje tan ácido, tan fuerte, que también los vemos en las generaciones más pequeñas, que lo sienten ellos también, porque en los grupos de las escuelas bíblicas o en los momentos en que tenemos algún tipo de actividades con ellos, ellos expresan su sentir. Es decir, la iglesia se ha constituido como un medio de sanidad, pero también un centro de educación, porque muchas de las cosas que tuvimos que hacer es educar a los que tienen capacidad de voto, los que tienen el poder del voto, a asumir sus responsabilidades. Porque nuestra comunidad arrastra también una cultura de que los sistemas no funcionan, que mejor es no votar porque al fin y al cabo va a ser lo mismo. Entonces tuvimos que ayudarlo a ellos a entender que el cambio era necesario en este momento y sus votos eran más importantes que nunca. Y pudimos reclutar a muchos jóvenes, o varios jóvenes o familias que fueron la gente que empezaron a llamar y a hacerse activos en esto de convencer a varias familias de que votasen. Es decir, lo que hemos visto en los cambios
que ha sucedido, y quizás lo vamos a hablar después, en comparando las diferentes épocas con esta situación que no ha hecho a nosotros pastorear, tratando de mantener el centro de la misión, que es Jesucristo y su justicia, y no convertir la iglesia en un partido o simpatizante de un partido particular, pero sí entendiendo que nosotros sí tenemos que ver cuáles asuntos están ligados a la justicia que va en favor de la comunidad a la cual nosotros representamos. Así que ser pastor en este tiempo nos obliga a nosotros a asumir muchísimas responsabilidades. No somos solamente un pastor que habla teológicamente, porque en que la teología también implica la vida en general, lo que es la política, lo que es la convivencia, lo que son las emociones, pero nos ha obligado a nosotros a ser más realista o más activo en lo que implica todo esta estructura en la cual nosotros estamos políticamente, y que tenemos una responsabilidad en cuidar a la comunidad, tanto en su fe, tanto en su participación ciudadana y tanto en sus responsabilidades como familia. Así que no somos una isla, sino somos parte de la comunidad donde estamos. Creo que Sí, puedo gracias. dejar ahí y después hablar. No, gracias, Pastor Julio. Creo que usted dijo algo bien importante que creo que conecta mucho lo que el Pastor José Luis estaba hablando, ¿verdad? Usted decía, hay muchos congregantes que dicen, esto ya aparece en nuestro país, ¿verdad? Entonces eso me trae a la mente cómo situaciones como la toma del Capitolio, ¿verdad? Abre heridas y traumas que ya traemos de haber vivido en nuestros países. Y creo que lo que veía la conexión con lo que el Pastor José Luis decía, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo ayudamos a manejar entonces estos traumas y estas heridas cuando se abren de esta manera? Y creo que lo que el Pastor José Luis decía, ¿verdad? La importancia de abrir la iglesia para que sea ese espacio donde se pueda hablar sin temor, ¿verdad? Para que se pueda hablar sin miedo. Entonces mi pregunta es, a la misma vez, ¿verdad? ¿Cómo se ayuda a manejar estos traumas que se abren y si es abriendo el espacio a la iglesia para que sea un espacio íntimo de donde se pueda hablar de estas cosas? ¿Cómo diría Pastor José Luis, se crea una cultura dentro de la iglesia donde se sientan, porque verdad no es de la noche a la mañana que ya me siento como que quiero hablar todo de mi vida, ¿verdad? Sino que cómo se crea una cultura para que los congregantes y las congregaciones se sientan como que sí pueden decir lo que sienten y hablar lo que quieren hablar dentro de la iglesia. ¿Cómo usted ha visto eso en fiesta? No lo escuchamos. Un año usando el Zoom y todavía estoy aprendiendo. Quizás una cuestión que Pastor Julio mencionó y que creo que ya lo escuchamos también y que se me vino a la memoria y yo lo he compartido en algunos espacios también es, creciendo en El Salvador, recuerdo cómo mi papá iba a votar frente a urnas que estaban militarizadas. Y yo de pequeño decía, ¿por qué va a arriesgar su vida por ir a poner un voto? No lo entendía, estaba pequeño. Entonces, pero sí me recuerdo que Estados Unidos era como el garante de la democracia a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que al menos era la imagen con la que crecimos algunos. Y yo creo que esta parte de estando ya de este lado y uno se empieza a dar cuenta de la represión al voto latino que hay. Y hay unos que son como muy abiertos y otros no. Yo creo que generar procesos de que la gente crea en los procesos democráticos sí toma diálogo, apertura, educar, pero yo creo que también algo importante es, yo creo que algo de lo que queremos crear en la iglesia como cultura es que somos agentes de cambio. Que generar lo que dicen en inglés, ¿no? Agency.
que muchas de estas cosas se pueden sentir como que te están aplastando y tú te sientes como que, ¿y qué voy a hacer? O sea, solamente esperas que te terminen de aplastar, pero realmente cómo empoderamos. Y ahí es donde yo creo que entran los procesos de diálogo, ¿no? Alrededor de las iglesias, el diálogo se puede generar a nivel de los estudios. ¿Qué es lo que estudiamos? Por ejemplo, en este momento, y Brit, que está acá, ella es nuestra coordinadora del grupo de jóvenes en fiesta, estamos estudiando un currículum producido por la agencia de Church and Society que se llama Justice and Faith, ¿no? Entonces es cómo usa los espacios que existen, pero para avanzar procesos de diálogo, para empoderar, ¿no? Donde se abordan aquellas cosas que afectan a nuestra comunidad, porque cuando lo único que sientes es que recibes golpes y todo está fuera de tu control, eso genera un sentido de impotencia que no es bueno para el alma. Entonces, pero cuando empiezas por medio de la fe a ver un Dios que viene, que está al lado de la justicia, que está empoderando, genera también empoderamiento para la misma individuo y para la comunidad. Lo mismo a nivel de los grupos de estudio con los adultos. Ahora mismo en Cuaresma estamos estudiando un grupo, un libro escrito por una mexicana americana, Una vez fui tú, I was once you, que es sobre el contexto hispano-latino. Estamos estudiándolo a nivel de la parroquia y hemos tenido como unas 80 adultos que se han registrado para este estudio bíblico. Y es también lindo ver a la misma comunidad, nuestra comunidad, poder ver su historia ubicada al centro. O sea, porque es la historia de una mexicana americana, pero nos identificamos como inmigrantes. Entonces, ahora, a nivel del cuidado pastoral emocional, yo creo que dos cosas en eso. Uno es estar disponible para las familias. O sea, crear ese acceso, ¿no? Y en este momento, quiero ser honesto, eso ha sido bien difícil. Si estamos hablando de retos para la pandemia, nos ha desconectado. O sea, nosotros todavía tenemos servicios en línea. Nuestra comunidad no va muy bien con cuestiones en línea en general. O sea, ha sido como mucha batalla a veces en términos de la adoración, de los estudios, como sienten que no es igual. Estamos acostumbrados al abrazo, al cafecito. El culto más largo era después del culto, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad, emocionalmente está, yo siento que a veces sí nos sentimos como que nos está costando, pero cómo crear el acceso, que la gente pueda tener esos espacios. En la iglesia hicimos algo, no por lo que estaba pasando en el Capitolio, ni porque ni sabíamos que el 6 de enero iba a ser invadido como fue, pero a partir de la pandemia creamos un equipo de cuidado congregacional liderado por laicos para conectar más con la congregación de una manera consistente. También yo creo que tenemos que reconocer muchas veces nuestros límites como pastores, que no podemos tomar la carga de una situación emocional que necesita ser referida. Entonces, muchas veces nuestro trabajo es buscar los recursos para apoyar a alguien, porque la verdad es que hay situaciones que sí son de mayor intervención, pero generar la confianza para que la congregación se abra para poder conectar con los recursos. Y eso también es parte de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, pienso yo que crear una cultura de apertura en los currículos, lo que estudiamos a nivel de grupos, de jóvenes, de adultos, acceso a los líderes y también reconocer nuestros límites cuando tenemos que referir. Yo creo que todas esas cosas creo que hemos tratado en nuestra congregación de hacerlos bien visibles y entendibles en general, digamos. Gracias, Pastor José Luis. Pastor Julio, creo que le pregunto más o menos, ¿verdad? La misma pregunta que le preguntaba el Pastor José Luis. ¿Cómo es que usted ha visto que la iglesia se puede volver este espacio íntimo donde la gente puede expresarse, donde se puede, ¿verdad?, hablar de las realidades actuales, un lugar de empoderamiento, como decía el Pastor José Luis? ¿Cómo lo ha experimentado usted en su contexto de la iglesia, Manuel? Sí, no es... Nosotros somos los seres humanos, somos los únicos que resolvemos o sanamos
sanamos nuestro trauma hablando. Y como bien dice el Señor, es el único medio que tiene el ser humano para poder sanar su interior, el poder conversar, el poder comunicarse. Y nosotros tuvimos que crear grupos pequeños, porque vimos que el tener los servicios virtuales no estaba resolviendo el problema de la gente poder liberar la cantidad de estrés que está generando esta pandemia. El aislamiento que produce la pandemia, el hecho de que la gente no puede tener contacto uno con el otro. Entonces hemos creado grupos pequeños de actividades para las damas, donde ellas se reúnen para hablar de esos asuntos personales o trabajar los asuntos de ellas. Y lo hicimos también con los jóvenes, que tenemos actividades afuera, donde ellos alrededor de una fogata también pueden tener esa participación. Y esto es porque la realidad de esta pandemia ha producido muchos problemas internos, o problemas internos han sido disparados, mejor dicho. Ha constituido un disparador y la cantidad de asuntos que familias no tenían resueltos se ha agravado. Por eso ha sido mayor la demanda de buscar cuidado pastoral de muchas parejas, de muchas familias, más de las que regularmente tenían. Y es fruto de la situación que está pasando. También hemos trabajado el asunto de la ansiedad, la depresión, cómo se manifiesta, y en los sermones hemos manejado también estos temas con el fin de equipar a las congregaciones para manejar situaciones como esta. Así, son muchos factores que están afectando a la comunidad. No estaban acostumbrados a quedarse dentro de la casa tanto tiempo, y la convivencia no era uno de los extremos, no era una de las fortalezas para muchas familias o parejas, y esto ha creado o ha puesto en evidencia algunas necesidades que habían que ser atendidas. Así que nuestro trabajo sigue siendo todavía amplio, y estamos tratando cada día de equiparnos más. Escuchando a mi Señor, también estoy adquiriendo ideas de seguir manejando situaciones que nos ha traído esto, pero sí todo esto que está sucediendo nos ha permitido a nosotros conocer mejor nuestra comunidad y estar más cerca de ella. Gracias, Pastor Julio. Escucho mucho, ¿verdad? Como comentaban ustedes, tantas cosas que están pasando y tantas diferentes formas de pensar cómo es que lidiar con la pandemia, cómo es que hacer de la iglesia un lugar seguro para que se pueda hablar de estas cosas. Pone una carga muy grande, ¿verdad?, en las manos de los pastores y las pastoras. O sea, pone una carga otra vez más emocional, una carga física, ¿verdad? Entonces, me preguntaba, ¿cuáles son las estructuras que han organizado, o tal vez aunque quieren organizar o en el futuro más, para que esta carga sea repartida o esta carga sea más liviana, ¿verdad? Porque sé que muchas personas aquí que están aquí también tal vez escuchando en un futuro estén en su misma situación, ¿verdad? Líderes de la iglesia, pastores, pastoras. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que les ayude a cargar esa carga fuerte que llevan? Muy buena pregunta, y para ser honesto, Catherine, es la pregunta principal que yo me he estado haciendo en el último año, y donde yo creo que si pudiera determinar en porcentaje dónde he puesto mi mayor energía, ha sido allí, realmente, crear la estructura. Por ejemplo, con el grupo de jóvenes, y lo menciono porque Brit está acá, creamos una estructura de un equipo de ministerio de 5 jóvenes, de 4 jóvenes adultos que están en college, que coordina Brit, para ministrar con los jóvenes. Entonces, nuestra manera de operar anteriormente era que era una persona, ahora tenemos un equipo, jóvenes que son estudiantes de universidad,
y entonces ellos mismos son un ministerio, pero están dando un seguimiento más efectivo a los jóvenes. Nosotros tenemos un programa de tutorías para niños de kinder hasta 8º grado, y también eso fue una área porque era ese ministerio era uno de los que más demanda tenía en la iglesia, porque todas las semanas los niños tienen que tener tutoría. Entonces, era crear como más capacidad y gracias a Dios, por medio de un club que se formó en UNC, creado más infraestructura y tenemos más de 40 estudiantes de UNC que son tutores para nuestros niños, aparte de los tutores que ya teníamos de la iglesia, que eran como 70. Entonces, crecimos la capacidad. Contratamos estudiantes de UNC incluso para apoyar a ese equipo. Tenemos 62 niños en tutoría. Pero lo que era importante era crecer la capacidad para que pues la carga, como tú dijiste, fuera más liviana. Ya mencioné lo del equipo de cuidado congregacional. Esa es una de las metas principales en los próximos 6 meses, entrenar más. Y también los partnerships. Estamos trabajando con Western Way Crisis Ministry. Hemos provisto alimento a más de 500 familias desde julio por medio de estos partnerships con el Centro Hispano. Estamos por cerrar un hermanamiento que van a poner a un promotor de salud en las oficinas de Fiesta para la vacunación. Y bueno, y realmente en todas las áreas, nosotros tenemos 2 programas de capacitación para padres de familia. Uno se llama Paternidad Efectiva y el otro se llama Los Círculos. Entonces, tenemos equipos de trabajo, hay entre 40 a 50 adultos semanalmente en estos grupos. Y en todas estas áreas, pues hemos tenido que crear equipos de trabajo para poder hacer la respuesta, ¿no? Pero igual, como es una iglesia, la labor pastoral está conectada a todas estas áreas, pero es importante tener liderazgo. Una cuestión que quisiera quizás concluir en este tema es que uno podría ver como que la demanda es alta y podría celebrar eso, pero una de las cuestiones que yo quisiera decir es las disparidades son altas. No quiero celebrar la demanda, ¿no? La verdad es que las disparidades que llevan a esta demanda hay que abordarlas, ¿no? Entonces, y es parte de la realidad de lo que vemos, que hay una disparidad enorme en todas las áreas. Si hablamos de la salud, si hablamos del acceso, si hablamos de hasta los beneficios hacia los negocios latinos, si hablamos del sistema de escuela pública, o sea, hay tanta disparidad que crea una demanda alta y muchos de nuestros ministerios no tienen la capacidad de respuesta. Entonces, aún con lo que hemos logrado hacer, nos quedamos muy cortos porque no está todos los recursos que se necesitan para responder. Entonces quisiera también poner eso al centro porque creo que es una realidad que todos los pastores, por más que hacemos, podemos trabajar 7 días a la semana y no dormir y todavía no alcanzaría el tiempo, ¿no? Porque la demanda es demasiado alta y eso yo creo que nos pesa porque somos de iglesias y esa carga debería de ser más compartida de lo que es. Entonces yo creo que también eso es parte de lo que debemos de nombrar como algo de poder cambiar culturalmente como iglesias. Amén. Gracias, Pastor José Luis. Pastor Julio, ¿qué diría usted acerca de, verdad, cómo lidia usted en la iglesia personalmente con la carga que da este seguimiento pastoral y tratar de hacer todas estas cosas? Ya, como somos una iglesia pequeña, sí, nuestros recursos no son muy amplios, pero sí hemos formado equipos para trabajar con los diferentes grupos. Tenemos un equipo para trabajar con los jóvenes, que es lo que se están haciendo cargo de ellos y tratando de ayudarlos a pensar en sus asuntos, tanto emocionales también como académicos, porque queremos que sigan soñando y que tengan todos los recursos posibles para que ellos puedan, si quieren llegar a college, tengan la asesoría adecuada. Y en eso hay un equipo especial para eso. Hemos formado un equipo con las damas
y ella la hemos equipado con todos los recursos que necesitan para que ella pueda trabajar los asuntos de ella. Con los caballeros estamos todavía tratando de trabajar un poco para organizarlo mejor. No ha sido una de las partes que no hemos sido muy efectivos, pero ahí estamos. Y antes teníamos tutoría. Nuestros tutores con esto de la pandemia se asustaron mucho y hemos tenido que cerrar ese programa temporalmente. Pero siempre tenemos conexiones con los que los tienen y tratamos de referir a los que están más críticos, con el fin de que ellos puedan recibir de alguna manera algún tipo de tutoría. Y hay algunas personas de los tutores que tratan de seguir dándole apoyo a aquellos jóvenes, a aquellos niños jóvenes que tienen mayores dificultades. En los asuntos de comida, quizá ese ha sido donde hemos tenido mayor organización y mayor efectividad, porque hemos logrado un partnership con varias iglesias. La comunidad también ha respondido y nos ha permitido poder servir a más de 500 personas, familias por semana. Si no hubiese sido esto de que pudimos organizar tanto la comunidad alrededor nuestro como la iglesia como apoyo, no pudiésemos manejar un banco como el que estamos manejando ahora. Pero gracias a Dios que lo hemos logrado y eso ha permitido aliviar la tensión económica de muchas familias porque ha bajado le ha aliviado de alguna manera su presupuesto. Así que son varias de las cosas que nos permiten a nosotros seguir manejando. Como tengo una maestría en consejería, a veces tengo que cuidar un poco hasta dónde me puedo extender el brazo o extender los recursos que podemos proveer. Pero sí la demanda es más alta de la capacidad que tenemos nosotros como iglesia. Aparte de que tenemos ese recurso de este programa que está aquí en Durham, no recuerdo el nombre ahora, se me olvidó de dónde está el psiquiatra Smith, pero ellos están sobrecargados también. Es decir, que hay crisis a veces muy fuertes que queremos referirlo, pero a veces le es difícil a ellos atenderla inmediatamente. El futuro. El futuro, ajá. Es decir, y también de una manera u otra también tratamos de que otras organizaciones que están alrededor también nos asistan en ese sentido. La cantidad de cosas que ha disparado las crisis de la familia es la cantidad de cosas que están manejando. La situación política del país, su asunto migratorio, la pandemia, el asunto económico y la educación de los niños. Esto ha creado un estrés extra. El que tener que manejar el asunto de que los niños tienen que estar en la casa, cómo manejar eso y tener que trabajar también para poder sostener la familia. Eso ha aumentado el estrés familiar. Entonces nosotros estamos manejando tantas cosas, o las familias nuestras están manejando tantas cosas, que nos obliga a nosotros todos los días tratando de inventar y buscar cómo asistirnos o conversar con otros para ver qué otros están haciendo y tratar de ayudarnos unos a los otros. Así que esos son los mecanismos que estamos tratando, o la estructura que hemos tratado de formar. Hay mayor asistencia entre iglesias, mayor conversación entre iglesias. Eso ha sido positivo. Nos ha permitido lograr partnership con iglesias que antes no teníamos. Y hemos logrado mayor conversaciones y mayor participación de apoyo en ese sentido.
Bueno, gracias, Pastor Julio. Vamos a abrir la discusión al diálogo. Entonces, ¿verdad? Para preguntas, si alguien tiene preguntas, quisiera empezar a Elizabeth. Hermana Elizabeth escribió una pregunta aquí en el chat para los panelistas. Dice, muy buenas tardes. ¿Cómo se puede amar a los jóvenes en este momento de la pandemia, verdad? Que están cansados de trabajar, de estudiar todos los días, apegados a su computadora, y ya para cuando llega el domingo o participar en la iglesia, en reuniones en la iglesia, ya no se puede, ¿verdad? Por esa. Y sé que no hay una respuesta directa, sé que esto todavía estamos en medio de una pandemia, todavía estamos tratando de resolver qué es lo que se hace, pero ¿qué han visto ustedes? Pastor José Luis, ¿qué nos podría decir? Quizás voy a hablar a un título muy personal en este sentido. Yo tengo jóvenes en mi hogar, o sea, mis 3 hijos, una joven adulta y 2 teenagers, ¿no? Y la verdad es que 2 de ellos, los más jovencitos, están de hecho pues en terapia en el futuro, una de ellas. Parte de todo el estrés, de muchas cosas que están pasando, que necesitan recursos. Y solo menciono eso porque creo que el acceso a mental health para los jóvenes no es tan fácil. Yo creo que mucha de nuestra comunidad se topa con la demanda es muy alta, no reciben, a veces no tienen health insurance, no tienen los recursos financieros. Y yo siento que uno pastoralmente siente esa carga porque uno sabe que las necesidades está ahí y eso sería lo único que uno haría si uno se pone, digamos, y no siempre tiene todos los recursos para hacerlo. Entonces, yo pongo el ejemplo de mis hijos, que yo siento esa necesidad. Ahora, sí quisiera decir que en cuanto a los grupos de juveniles, la respuesta nuestra ha sido crear un espacio continuo. Algo en fiesta que casi todas las cosas se interrumpieron. Hasta el culto hemos tenido que a veces interrumpir cuando se ha tenido, pero nunca el espacio del grupo de jóvenes. Entonces, continuamente ese espacio ha estado allí, se ha invitado. Ahora, no todo el mundo toma ventaja de esa oportunidad, pero estamos tratando de comunicar. De hecho, es la prioridad del mes de marzo, hemos hablado ahora con el equipo, es comunicar y celebrar que hay un equipo de trabajo, que los jóvenes está el espacio, que hay actividades outdoors que ya se están planificando y que la gente no resuelve todo, pero es una de las maneras. Lo que quisiera decir es que es pesado. Escuchamos historias todas las semanas, pues yo como pastor, de cuestiones que pasan entre nuestra juventud, que son bien lamentables por el mismo estrés. Y no damos abasto. Pero sí tenemos un espacio que a veces sentimos que también quisiéramos que los papás tomaran más ventaja y estamos tratando de ver cómo comunicar eso. Porque el espacio que se ha formado es un espacio que llena mucho, o sea, para los jóvenes que participan. En este momento, pues Brit, ella está aquí en la llamada y pues consistentemente tenemos entre 12 a 15 jóvenes que participan, pero la red de la congregación y de las familias que servimos son muchísimos más, o sea que muchos no están tomando ventaja de este espacio que hemos creado. Gracias, Pastor José Luis. Pastor Julio, no sé si quisiera agregar algo o si no, si tienes, quisiera agregar algo, si no podemos pasar a la siguiente pregunta. Y lo breve que puedo hacer es que la manera en que nosotros tratamos de crear un espacio para los jóvenes es por lo menos sacarlo en algún tipo de actividad donde ellos puedan interactuar con otros jóvenes y poder hablar acerca de sus asuntos. Si eso nos ha permitido a nosotros no dejarlo aislado o desatendido en este tiempo en que ellos están sobrecargados también. Gracias, Pastor Julio. Johan pregunta, hay pastores y creyentes que están convencidos que el presidente Biden no es puesto por Dios, ¿verdad? Hay muchos que estaban convencidos que Trump era parte del plan divino escatológico. ¿Cómo podemos manejar estas mentalidades desde la perspectiva del cuidado pastoral?
Gracias a Dios, esa no es fiesta cristiana, debo de aclarar eso, pero sí entiendo la comunidad en general, ¿no? Sí entiendo. Lo que yo podría decir es que como yo he tratado de manejar, es otra vez, la iglesia es un lugar donde podemos hablar abiertamente de los hechos de la realidad, ¿no? Y hay diferencias de opinión. Vamos a respetar procesos democráticos. Cuando Trump ganó, respetamos el resultado y ahora estamos también promoviendo a respetar el resultado que hay, independientemente de cuál haya sido nuestra elección. No estamos promoviendo partidismo, estamos promoviendo participación ciudadana, responsabilidad. Hay un llamado, como Metodistas Unidos, nuestra disciplina habla de esa responsabilidad y creo yo que citar la disciplina es bien importante en estos casos. Ahora, una cuestión que sí quisiera profundizar, y no conozco la persona que hizo la pregunta, pero que yo creo que sí es importante para nosotros los creyentes cristianos, es mucha propaganda sobre amar a Jesús, como los signs Jesus lives, son excluyentes de otros grupos, incluso no cristianos, que promueven una agenda peligrosa de la supremacía blanca. Y eso yo creo que es importante resaltarlo porque queremos ser inclusivos como iglesia siempre, pero a veces los movimientos evangélicos que dicen que no quieren mezclar la política, de hecho tienen una agenda política de supremacía blanca de la que no se percatan nuestros miembros. Y eso sí creo que hay que abordarlo. Y cuando yo he tenido la oportunidad de abordarlo, lo abordo. Como por ejemplo, alguien dice, no, pero ¿qué tiene de malo que pongan esta señal, no, en este neighborhood? Yo digo, bueno, pero ¿qué si la persona fuera musulmana? ¿Lo dejarían? Dirían, no. ¿Por qué? O sea, ese es el punto, ¿no? Que vamos a respetar creencias de una manera amplia, porque si no, puede llevar a la persecución de personas que no piensan como nosotros, que eso es parte de la agenda de supremacía blanca. Los judíos, los musulmanes, personas de color, etcétera. O sea, todo está interconectado y nuestra congregación no siempre hace las conexiones. Y yo creo que eso es importante pastoralmente hablarlo, porque el llamado al cristiano es la paz de la ciudad. Y la paz es de todos, independientemente de lo que crean o no. Entonces yo creo que eso es como yo lo respondería. No sé, quizás no respondí exactamente a la pregunta, pero creo que es importante hablarlo porque es una realidad que yo experimento con nuestra congregación. Gracias, Pastor José Luis. Pastor Julio, ¿qué podría decirle a esta pregunta, Johan? Terriblemente los medios son buenos en cierto sentido porque han permitido que conozcamos a todo el mundo, tengamos conexiones con todo el mundo, pero también han sido usados de manera con agendas específicas. Y nuestros jóvenes o nuestra comunidad en general ha recibido un bombardeo extraordinario de cosas. Y yo creo que el énfasis que nosotros siempre debemos poner es el discernimiento. La palabra misma nos ayuda a nosotros a pasar por el sedazo aquellas cosas que se están diciendo. Es decir, el no poder, el no analizar de dónde viene, cuál es la fuente, cuál es la agenda detrás de eso y que se maneja muy bien para tratar de arrastrar a las personas hacia cierto propósito específico. Siempre la iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Porque la palabra no nos llama a nosotros a amar, a odiar, nos llama a amar, a buscar, a ser pacificadores, asegurarse de que la convivencia entre nosotros y los demás, aunque no tengan el mismo sentir o la misma fe, debe hacerse con respeto y con amor. Y toda la escritura la vemos que está dirigida en esa dirección. Así que no podemos perder de vista el mensaje principal. Gracias, Pastor Julio. Nina, quería dejarle, preguntarle a usted también si tenía algún comentario. Muchísimas gracias. Yo no soy pastora, hermanos y hermanas, así que no tomen lo que voy a decir como un consejo pastoral. Lo digo como oveja, como alguien que ha pasado décadas ya en distintas iglesias, de distintas tendencias, de las buenas y de las no tan buenas también.
Yo quería mencionar en primer lugar que el silencio no es neutral políticamente hablando de política en el mejor de los sentidos. Partidariamente sí, mejor uno en la iglesia, ¿para qué? No hay por qué uno reclutar para el partido de uno, eso no, pero cuando hay una injusticia, cuando están poniendo a niños en las jaulas, cuando están arrancando a madres de sus hijos, padres de sus hijos, cuando están matando a nuestros hermanos y hermanas de cualquier color, se parezcan a nosotros o no se parezcan a nosotros. Y decimos que por política no vamos a hablar de eso en la iglesia, nuestro silencio no es neutral, nuestro silencio es cómplice. Entonces me da muchísimo gusto conocer a los pastores y escuchar su testimonio de cómo en su iglesia, aunque sí es un balance difícil, cómo están movilizando y ayudando a la gente a pensar. Y sobre la pregunta específica de cómo ayudar a otras personas, seguramente también son hermanos y hermanas en Cristo que piensan, se han dejado llevar, digamos, por esta idea de que Dios tenía un plan con Trump o algo así. A mí me parece que algo al menos que yo le enseño a mis hijos, vamos por ahí, ¿no? Es a no mirar la Biblia como un libro mágico, que si uno saca una línea o un versículo de la Biblia, uno puede tirar todo el resto del mensaje de Dios y solamente por ese versículo pensar que entonces Dios favorece a un gobernante o a otro. Por ejemplo, si me permiten, con todo el respeto, y no, por favor no tienen que estar de acuerdo en lo que digo, como digo, yo hablo como oveja, no como pastora. La Biblia tiene versículos bíblicos que hablan de la inmoralidad sexual, y muchas personas piensan, y respeto, que algunos interpretan y traducen que ser homosexual es una inmoralidad sexual, lo cual ha explotado bastante el señor Trump, a pesar de que él no tiene ninguna autoridad para condenar a nadie como inmoral sexual, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que yo he conocido que diría, pero solamente en este sentido, él está de nuestro lado, él está con la iglesia, porque se opone a la agenda gay. Entonces, por una enseñanza que yo personalmente cuestionaría, pero reconozco que gran parte de la iglesia no la cuestiona, tiran al tacho todo lo que la Biblia enseña. El amor al prójimo, el buscar el reino de Dios y su justicia, el cuidar de los más necesitados, de los más frágiles, de los más vulnerables, el ponerse del lado del que está en los márgenes y no del lado del poder. Todo eso no vale por ese versículo o esa idea. Lo mismo con el tema del aborto, nuevamente un tema dolorosísimo, que si empezáramos a hablar de eso seguro no nos ponemos de acuerdo, y duele, ¿no? Porque es un tema muy, muy terrible, muy difícil, pero que hay que hablarlo, cada quien en su iglesia, con su pastor. Pero tiran todas las otras enseñanzas de la Biblia por eso. Y eso es lo que personas autócratas, Mr. Trump, uno de ellos, qué pena, yo quisiera decir que es el único, no es el único, perdón. Personas autócratas van a explotar la religión de esa manera. Van a tomar un punto, como lo hizo Hitler, haciéndose aliado de la religión por un punto, por una idea, y haciendo que la gente olvide todo el resto del mensaje de Dios. Gracias. Yo pienso que quizás una cuestión que diría en esto es que la agenda de Cristo es proteger al ser humano, una agenda liberadora, y yo creo que la iglesia en ese sentido tiene una responsabilidad de avanzar esos propósitos. No todo el mundo nos vamos a poner de acuerdo todo el tiempo, eso es humano, pero sí nos podemos poner de acuerdo que por medio de Cristo Dios vino a salvarnos a todos y que a amar a todos. Y quizás en el contexto hispano-latino, el tema que acaba de salir es un tema donde tenemos oportunidad de profundizar y de avanzar, porque podemos estar luchando siempre sobre equidad racial, pero ¿qué de la equidad de una manera amplia? O sea, entonces yo creo que ahí está la oportunidad que nuestra comunidad sí entiende. Ok, estamos pro equidad y la gente entiende equidad ahora en nuestro contexto muchas veces, pero ¿qué de los otros que han sido oprimidos?
Yo creo que una vez uno presenta el tema así como que por lo menos genera una apertura y le permite al liderazgo pastoral y al liderazgo de la iglesia seguir con esa agenda hacia adelante sin pisotear a nadie, pero firme, porque las iglesias también pueden tambalearse y por el miedo a la membresía no avanzar hacia nuevos procesos. Entonces, creo que sí es importante ubicarlo de esa manera. Gracias a todos. Sé que tenemos 5 minutos tal vez para una última pregunta. Si hay alguien más que quisiera tener alguna pregunta para los panelistas. Tengo una pregunta que acerca de ustedes personalmente, si nos pueden compartir. ¿Cómo cuidan de ustedes? Porque yo sé que en el ministerio y todos los que estamos aquí estamos de alguna manera involucrados y trabajando con la comunidad. Algunos, ¿no?, de tiempo completo en ese trabajo como los pastores. ¿Cómo se cuidan a ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Porque si no estamos bien como líderes, sabemos que también pues no podemos servir. Pero también esto va para la doctora Balmaceda, cómo cuidarnos cuando estamos recibiendo todas estas bombardeo de noticias que muchas veces son tan desalentadoras. Entonces, cómo cuidar nuestro bienestar. Yo creo que aquí le voy a dar el espacio a Julio primero, porque yo creo que él ha de estar haciendo mejor trabajo que yo, así que... Yo no soy muy bueno tomando cuidado de mi persona. A veces soy de la tendencia de que a veces estoy más afanado en ayudar a otros que en tomar cuidado de mí. Pero tengo una compañera que sí cuida de mí, que es mi esposa. Y cuando ella ve que ya estoy muy estresado, ella lo siente, digo, aquí hay que tomar un break. Y realmente cuando esa alarma suena, me doy cuenta que buscamos la manera de apartarnos en que sea un fin de semana en algún sitio, con el fin de tomar ese descanso necesario. Pero aparte del día a día, siempre en el cuidado, tengo un amigo pastor con el cual llamo y cuando me siento muy estresado, le digo, necesito caminar con alguien, y digo, bueno, vamos a caminar, y entonces eso me permite dialogar con un colega en el sentido de todo lo que necesito compartir con alguien cercano, que es hasta revitalizador, porque permite a uno poner en orden sus ideas y también poner en orden sus emociones. El cuidar mi sueño es cuidar mi tiempo. Si tengo siempre, mi esposa, yo creo que es la alarma que yo tengo siempre, porque ella, cuando ve que ya me estoy pasando de tiempo más allá, de una vez hay cuidado, y eso nos ha ayudado bastante el tener ese partnership entre los dos, de velar uno por el otro. Y el cuidado pastoral con otro pastor, otro colega, eso también me ha ayudado a manejar la cantidad de asuntos que tenemos que manejar en este tiempo tan difícil. Gracias por la pregunta. Eso es cuidado pastoral, hacer ese tipo de preguntas. Realmente es difícil. Yo leí un libro hace un par de años sobre el Dr. King, que me hizo pensar un poco cómo yo descanso. Y yo creo que es muy común entre líderes de minorías de color. Y es que es bien difícil tener un ritmo de fin de semana que uno va a decir que 52 veces al año no se va a tomar un descanso, pero que hay seasons donde uno realmente se desconecta. Entonces yo creo que primeramente yo trato de proteger tiempos de vacación en el verano. En esta Navidad fue caótica, ¿no? Realmente no lo pude hacer como me hubiera gustado, pero tener lugares donde estoy viendo con la familia de que nos vamos a desconectar.
¿no? Y desconectar es como salir de todo. Y yo creo que eso ha sido importante en el cuidado. Ahora, en términos de mis ritmos semanales, una cosa que, y la verdad, la pandemia es bien cansado para todos. Yo me siento súper cansado de estar tan aislado, tan encerrado, la verdad. Pero a mí, curiosamente, algo que me ayuda en la casa, aparte de mi esposa recordándome de verdad que soy marido, que tengo 3 hijos, que tengo 2 perritas, algo que me ha ayudado es cocinar. Creo que es una de las cosas que a mí, como me desconecta de todo, me pone a ser creativo de otra manera diferente y como que me da un poco de descanso de hacer algo que me gusta, que lo hago, lo hago para la casa, no ayudo y me gusta hacerlo. Y lo último es hacer algunas salidas, pasar tiempo con esto de la pandemia, pues lo hemos podido hacer con pocas personas. Brit es una de esas personas para mí, y Gaby y Isa, hacer algunas salidas, algunas caminatas por aquí, hacer algunas cosas en lo permisible. Me di cuenta estas últimas 2 semanas que como que mi ánimo se había ido para abajo en picada, pero luego me di cuenta que estamos en el invierno y ha sido más difícil hacer cosas afuera en el invierno. Entonces he estado como, ay, ya no me aguanto porque llegue la primavera, que haya más sol, que haya más oportunidades de andar afuera. Es difícil, la verdad, la demanda de trabajo no para. Y si uno no es intencional, la iglesia lo mata a uno, literalmente. O sea, porque no para. O sea, entonces creo que es una buena pregunta. Gracias por hacerla y podemos hacer mejor trabajo, pero creo que sí, esas serían las prácticas que se me vienen a la mente. Muy brevemente, sé que se ha ido el tiempo, pero no quería dejar en el aire la pregunta de Alma, si la entendí bien. Consultaba sobre cómo de alguna manera autocuidarnos o protegernos en cuanto al bombardeo de la propaganda política, por ahí iba. Sí. 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 Bueno, yo personalmente pienso que es muy importante que las personas lean y una virtud, una disciplina que es bueno promoverla en la iglesia, ¿no? Que las personas lean, que nos acostumbremos a leer de todo, de distintas posturas. Es una pena, ¿no? Estamos en la cultura del tweet, que son típicamente muy, muy breves, 1 o 2 oraciones que supuestamente cargan mucho contenido, pero la gente solamente ve eso, ese enunciado de no sé cuántos caracteres. Yo no estoy en en Twitter no lo soporto, pero mucha gente se limita a eso, ¿verdad? O a la imagen y dicen, y es cierto, una imagen vale más que 1000 palabras, por supuesto, pero es muy importante leer la interpretación de la imagen y el contexto. Entonces, si las personas no están leyendo ampliamente y de distintas posturas, informaciones, interpretaciones, entonces es súper fácil que un demagogo, un autócrata, manipule a los individuos e incluso a las congregaciones. Gracias. Gracias una vez más a todos los panelistas. De verdad, este ha sido un tiempo muy necesario. Me siento, aunque ha sido una conversación difícil, me siento muy alentada y con el corazón lleno. Entonces, gracias a todos los panelistas, gracias a todos los participantes que han podido estar en este webinar. Nos vemos el próximo mes. Tendremos una conversación con la profesora Robin Henderson Spinoza el 23 de marzo. Estarán recibiendo más información de eso en sus correos electrónicos, como también en nuestra página de Facebook. Muy bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.